Reciban un cordial saludo. Mi nombre es Oman Pairumane Jacopa. A nombre de CAIEM les hacemos llegar un cordial saludo y un agradecimiento por participar en este curso virtual de lo que es herramientas digitales para educadores. En este primer video vamos a introducir a lo que es la aplicación Zoom para poder desarrollar videoconferencias, ¿no? Entonces empezamos. La gran pregunta que todos se hacen seguramente es ¿qué es Zoom? ¿No? El Zoom es un servicio de videoconferencia basado en la nube. Esta se puede utilizar para hacer reuniones de forma virtual con otras personas. Pueden ser una persona, dos, tres, de forma ilimitada, ¿no? Tomando en cuenta los planes que ofrece lo que sería el Zoom. En esta aplicación uno puede utilizar solamente lo que es el video o quizás solamente el audio o ambos a la vez, ¿no? Pero en ambos casos podemos utilizar lo que es el chat, ¿no? En vivo, ¿no? Entonces estamos diciendo que podemos utilizar el video, lo que es el audio o ambos a la vez, incluso lo que es el chat, ¿no? Además, algo importante, ¿no? Esta aplicación te permite grabar esas sesiones, ¿no? Entonces, esas videoconferencias que se realiza se puede grabar, ¿no? Y verlo, obviamente, cuantas veces sea necesario, ¿no? Se guarda en formato de video. Algunas características especiales, ¿no? Primero, habíamos dicho que nos sirve para hacer reuniones individuales. Podemos hacer una reunión de dos, tres personas, ¿sí? Por ejemplo, en la versión gratuita te ofrece hasta 100 usuarios, ¿no? A la vez, ¿no? Puedes utilizar con 100 personas, puedes hacer una conferencia online, ¿sí? O puede ser videos conferencias grupales, ¿no? Por ejemplo, en las versiones pagadas hasta puedes hacer con 500 participantes, ¿no? Obviamente para eso necesitas algunos complementos que el mismo aplicación te ofrece, ¿sí? Y algo importante, ¿no? Y eso es lo más importante aquí, ¿no? Puedes compartir la pantalla con otras personas, ¿no? Es decir, lo que tú estás desarrollando, lo que quieres explicar, lo puedes mostrar de forma en el momento, digamos, a todos los participantes. Y estos son los planes que te ofrece Zoom, ¿no? Por ejemplo, lo que decíamos, la versión gratuita, ¿sí? No tiene límite, puedes tener hasta 100 participantes, ¿sí? Mínimo es 1, máximo es 100, ¿sí? Y el tiempo límite es 40 minutos, es decir, 40 minutos puedes utilizar esta aplicación, ¿no? Luego automáticamente se va a apagar o terminar la reunión, ¿no? Luego puedes reiniciar, ¿no? O iniciar otra reunión, no hay ningún problema, no hay límite, ¿sí? Puedes desarrollar, si quieres, las 24 reuniones al día, ¿no? No hay problema, ¿no? De 40 minutos, ¿no? O más, tal vez te alcance el tiempo, ¿sí? Y tenemos el siguiente plan, que es el Pro, ¿no? Que es 14,99 mes, ¿sí? Entonces, obviamente, eso ya tiene otras más funcionalidades, ¿no? Y otro tenemos el Business, que es 19,99 y Enterprise, que es 19,99. Esos son los cuatro planes que te ofrece esta aplicación Zoom, ¿no? Esta aplicación Zoom. Ahora, en tema de descarga e instalación, ¿sí? La aplicación está disponible para lo que es para los dispositivos móviles, para Android, incluso para iOS, ¿no? Y para lo que son las aplicaciones de escritorio está disponible para Windows y MacOS, ¿sí? Para ambos casos, ¿no? Todas estas aplicaciones, o en todo caso, una vez descargada e instalada, puedes iniciar sesión, ¿sí? En estas aplicaciones y poderte unir a cualquiera de las reuniones, ¿no? O organizar reuniones, ¿no? Incluso, ¿no? No simplemente, no siempre te pide que te registres, también puedes iniciar sesión con lo que es tu cuenta de Google, con Facebook o SSO, ¿no? Entonces, con cualquiera de estas aplicaciones puedes iniciar tu cuenta, ¿no? Tu sesión para poderte unir o para organizar cualquier videoconferencia, ¿sí? Entonces, con eso un poco introducimos lo que es Zoom. A continuación vamos a ya ver lo que es la descarga, la instalación y también cómo organizar y todo lo demás, ¿no? Entonces nos vemos en nuestro siguiente video.